This conference will now be recorded. Okay. Buenas noches a todos, a los voluntarios que están aquí y a mis compañeros de la Junta Directiva. Como les comentamos en el correo de invitación, el objetivo de este pequeño webinar es explicarles cuáles son los detalles que hemos identificado que todos debemos conocer para trabajar en las distintas actividades y cumplir con la GDPR. Aprovecho y les comento que también tenemos aquí a Jesús Vázquez, que es el responsable dentro del capítulo de este tema, y que en el webinar nos va a apoyar Santiago Parras, nuestro asesor jurídico, quien ha estado trabajando con Jesús y con otros asesores en todos los detalles. Sin más, te dejo, Santiago, el webinar para que nos comentes. Muy bien, muchas gracias, Edis. Bueno, saludos a todos los que estáis conectados en esta tarde extraordinariamente calurosa del mes de junio. Como me comentó Edis y como se ha hecho además, se ha remitido la convocatoria a aquellos que hemos firmado o que hemos aceptado los documentos de confidencialidad, es decir, aquellos que somos usuarios del capítulo. Los usuarios del capítulo son los que tenemos acceso de alguna manera a algún tipo de datos personales del capítulo y que enviamos este documento de confidencialidad a Jesús como responsable de protección de datos del capítulo. Es decir, tenemos acceso a datos de socios o a datos de ponentes o a datos de proveedores o a datos de asistentes a eventos, de invitados o bien algún currículum o a una factura que también incorpora datos personales, ¿no? He estructurado yo mi intervención en torno a bueno, este pequeño esquemita. Voy a hablar de una manera muy general, muy básica, pero voy a conectar en cualquier caso los aspectos de protección de datos que vaya tocando con cuál es la realidad del capítulo y cómo deberíamos, dentro de un nivel razonable de cuidado y de tener presente la normativa, debemos de adoptar determinadas precauciones, pero siempre con un nivel, en fin, un nivel aceptable de vigilancia y de cautela, ¿no? Así que voy a hablar primero de la normativa, de cuáles son las obligaciones del capítulo y una serie de recomendaciones para llegar a una conclusión más o menos general, ¿no? Bueno, entrando ya directamente en la normativa, como sabéis, hay dos grandes normas que nos afectan desde el punto de vista de la protección de datos en España. Uno es una normativa europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa que se aprobó en el año 2016, pero que entró en vigor para todos los estados de la Unión en mayo de este año, que recoge lo que es el grueso de las obligaciones en protección de datos para todos los miembros de la Unión Europea. Y en España, en diciembre del año pasado, se aprobó la Ley General de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, ley que lo que hace es transponer al ordenamiento jurídico español este reglamento y completa el reglamento en aquellos aspectos que él mismo asigna o atribuye al arbitrio de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Esta normativa cambia el enfoque que hasta ahora se venía haciendo sobre la protección de datos en España en torno a dos pilares o a dos ejes que yo considero fundamentales. Uno es lo que se llama la responsabilidad proactiva y el otro es el enfoque de riesgos. En cuanto a la responsabilidad proactiva, lo que significa fundamentalmente es que ya nos debemos apañar nosotros solitos, ¿no? En la anterior normativa, nosotros lo que hacíamos era establecíamos una organización de datos en torno a unos ficheros con arreglo a unas instrucciones de la agencia, los llevábamos a la Agencia de Protección de Datos, los inscribía, si estaban todos bien, y ya a partir de ahí nuestra organización funcionaba con arreglo a la normativa. Ahora, en fin, con este nuevo enfoque, somos nosotros los que tenemos que adaptar nuestra organización de tal modo que cumplamos los requisitos o las exigencias del Reglamento de Protección de Datos y además lo hagamos de tal manera que podamos demostrar
frente a terceros que lo estamos cumpliendo adecuadamente. Y el segundo de los pilares sobre que cambia este giro normativo es el enfoque de riesgos. El enfoque de riesgos significa que nosotros debemos hacer una evaluación de los riesgos que implican los datos que tenemos y que tratamos, de tal manera que si suponen un riesgo excesivo de cara a las libertades y derechos de las personas cuyos datos nos han cedido, debemos de adoptar aquellas medidas necesarias para minimizar, controlar y reducir los riesgos a lo mínimo indispensable. Bueno, para empezar, ¿qué es un dato personal? El reglamento define con una definición muy exacta, muy jurídica, lo que es un dato personal, pero todos sabemos lo que es un dato personal. Y si hablamos de datos personales, enseguida nos viene a la mente el nombre y apellidos, el DNI y la cuenta corriente. También son datos personales que a veces no están tan presentes, el teléfono, la dirección, el correo electrónico y a veces incluso la dirección IP de un ordenador puede llegar a ser un dato personal. En una encuesta que he leído hace poco, cuando estaba preparando este webinar, he leído que el 50% de los españoles no consideran que sea un dato personal una fotografía familiar subida a una red social, o, por ejemplo, en los perfiles de las redes sociales o incluso la fecha de nacimiento, con lo cual no deja de ser bastante sorprendente. Sin embargo, es verdad que todo está cambiando de una manera muy rápida y la gente empieza a tomar conciencia de la importancia de sus derechos y de la importancia de preservar su ámbito de intimidad y de privacidad. ¿Cuáles son las sanciones que establece ese Reglamento General de Protección de Datos? Pues son realmente en cuantías formidables. Las sanciones que se califican como muy graves están sancionadas hasta 20 millones de euros o un 4% de la facturación de la empresa. De estas dos cantidades, la mayor. Y cuando son sanciones graves, entonces están sancionadas hasta 10 millones de euros o un 2% de la facturación de la empresa, la cantidad mayor de las dos. Bueno, a nosotros nos daría igual, con 25 o 30.000 euros ya iríamos apañados y tendríamos una avería realmente considerable, ¿no? Los estados vigilan mucho el cumplimiento de la protección de datos porque afecta a los derechos esenciales de la persona, a la privacidad, a la intimidad. En Europa, en muchos países y en España en concreto, son derechos amparados constitucionalmente y los estados suelen reaccionar muy contundentemente cuando se producen graves violaciones de datos. Recientemente, supongo que habréis leído que Facebook ha sido sancionado con 5.000 millones de dólares, nada menos, por una violación de la política de protección de datos de la compañía por parte de la Agencia Americana de Protección de Datos. Y en el caso de British Airways también ha sido sancionada recientemente con 205 millones de libras por una vulneración de la custodia de los datos de sus clientes por la autoridad, por la agencia encargada de estos temas en el Reino Unido. Bueno, ¿cuáles son los principios de la protección de datos? Bueno, pues he recogido fundamentalmente tres. Uno es el principio de la exactitud, es decir, los datos deben ser exactos. En el caso del capítulo, la presunción de exactitud está per se, porque realmente los datos que recogemos son, por un lado, en el acuerdo de afiliación, que somos nosotros los que incorporamos los datos a este boletín, al acuerdo de afiliación, al PMI y al capítulo, y en el caso de personas que no son socios, a través de los formularios normalmente web, en donde vuelcan sus datos personales. El segundo de los principios es el de la confidencialidad, que se va a repetir reiteradamente durante esta intervención que voy a hacer. Firmamos unos documentos, le enviamos otros documentos por correo electrónico a Jesús. Es fundamental que los datos que todos tenemos, yo tengo datos personales del capítulo en el ordenador, vosotros los tenéis, pues tengamos, sobre todo nadie tenga acceso, no permitamos que ninguna persona no autorizada tenga acceso a los mismos, debemos conservar el secreto de estos datos que conocemos, incluso no solamente durante el tiempo que tengamos relación con el capítulo, sino incluso con posterioridad, una vez que hayamos dejado de tener relación con el capítulo. Y el tercero de los principios que quería destacar es el del consentimiento expreso. Para poder tratar los datos de una persona es necesario que antes hayamos recabado su consentimiento. Y este consentimiento además ha de ser expreso. ¿Qué significa ser expreso? Pues que tiene que cumplir tres requisitos fundamentales. Uno, que sea libre, que sea específico y que se preste con conocimiento de aquello para aquellas finalidades para las que se va a prestar, ¿no?
Hasta ahora, los consentimientos podían ser simplemente si usted no reclama o no se opone en un plazo determinado, pues entendemos que ha aceptado el tratamiento, o bien simplemente se establecía una casilla en donde sí aparecía ya premarcada. Bien, esto se ha acabado. A partir de ahora, el consentimiento debe ser expreso, reuniendo estas características que os he comentado, y además de ser un conocimiento expreso, debemos de poder demostrar que hemos recibido el consentimiento de esta manera. En el capítulo no tenemos ningún problema en cuanto a lo que se tratan los socios y afiliados, porque tenemos el propio documento de afiliación, el propio acuerdo de afiliación. Es un acuerdo donde estamos expresando el consentimiento para que nuestros datos sean tratados. En el caso de aquellos que no son socios del capítulo, pues normalmente el consentimiento está en los boletines de inscripción, en los formularios que tenemos, en los formularios web, donde a la hora de volcar sus datos aceptan el tratamiento específico de los datos. Estos formularios web son los que utilizamos habitualmente en el capítulo y los que debemos utilizar además para cualquier evento que organicemos, sea para socios o para no socios, para aquellos eventos que sean de pago o para aquellos eventos en donde, como es el caso de las reuniones de socios, además nos exigen unos requisitos para el acceso a los mismos. Este consentimiento se puede revocar en cualquier momento, por lo tanto, en el caso de los socios del capítulo, esta revocación solo llevaría aparejada aquellas informaciones de carácter comercial. En el caso de aquellas comunicaciones que tienen que ver con la esencia de la asociación, que están reguladas por la Ley Orgánica de Asociaciones, no podría exigir que no tuviéramos el tratamiento de los datos, porque es necesario que haya un registro de socios, porque es necesario convocarle para las asambleas, porque es necesario comunicarle determinadas actividades críticas de la asociación. Para hacer que no le tratáramos de datos debería darse de baja. Y en el caso de los que no son socios del capítulo, basta con una comunicación oponiéndose, revocando este consentimiento para que tengamos que bloquear el dato y impedir radicalmente cualquier comunicación con ellos. Sí hay un matiz que quería hacer en relación con el consentimiento expreso, que es que cuando tratemos los datos de una persona en cuanto representante de una persona jurídica y por lo tanto necesitemos los datos de esta persona física para tratar con la persona jurídica, no es necesario el consentimiento, porque el consentimiento se entiende implícito en esta relación. Igual ocurre si estamos tratando con profesionales o con autónomos, ¿no? Es decir, los datos que tenemos son datos para mantener la relación profesional y por lo tanto no es necesario ningún consentimiento previo, a no ser que utilizáramos estos datos para cuestiones privadas o personales que tienen que ver con la persona física y no con la actividad profesional o empresarial. Bueno, ¿cuáles son los derechos de las personas de los que tratamos el datos? Pues el primer derecho que tenemos nosotros como cedentes de datos y como en este caso como socios del capítulo, es el derecho de acceso. Nosotros tenemos tener derecho a acceder a los datos que hemos facilitado y que hemos cedido. Como socios del capítulo, el acceso a los datos es muy sencillo, yendo directamente, como sabéis perfectamente, a la web y consultando los datos que hemos facilitado al PMI. En el caso de los no socios, tienen derecho a que les facilitemos los datos que tenemos, además que les digamos qué finalidad tienen y qué categorías de tratamiento estamos haciendo con ellos y durante cuánto tiempo estimamos que los vamos a conservar. Luego está el derecho de rectificación, el derecho que tiene que ver con el principio antes comentaba de la exactitud. El derecho de rectificación, nosotros tenemos derecho a que cambiar cualquier dato cuando haya cambiado alguna circunstancia personal o, en fin, hayamos detectado que los datos se han recogido de una manera errónea. Tenemos derecho a la supresión de los datos, bien porque ya se haya cumplido la finalidad para la que fueron revocados el tratamiento para los que fueron recogidos y por lo tanto al haberse acabado el fin previsto habría que suprimir los datos, o bien porque se haya revocado el consentimiento. En cuanto se provoca una revocación de este consentimiento y hemos subido un vídeo o una fotografía a las redes sociales, la revocación del consentimiento nos obliga también a acudir a esas redes sociales y a revocar o a recuperar las imágenes o los vídeos que hayamos a su vez cedido. Y el siguiente derecho que tienen es el de la información, es decir,
Cualquier persona que ha cedido sus datos a un tercero, en este caso al capítulo, tiene derecho a ser informado de cuál es la política de tratamiento, la política de privacidad del capítulo y bueno, cuál es el contenido de los datos que se está tratando en cada momento. Esta información se puede hacer por capas, como sabéis. En fin, hay una información que se puede dar de una manera más escueta y luego en una segunda capa de una manera mucho más amplia. Bueno, esto es un poco lo que, en fin, he recogido los aspectos más esenciales de lo que es la normativa de protección de datos. ¿Cuáles son las obligaciones del capítulo? Lo primero que hemos hecho en relación a esta normativa, que nos ha ayudado una empresa externa y que ha estado en todo caso coordinada con el responsable de datos del capítulo, con Jesús, es un análisis de riesgos. El análisis de riesgos, pues qué tipo de datos tratamos, en fin, qué es lo que hacemos con los datos. En realidad nosotros con los datos no hacemos perfiles, no tratamos datos sensibles, no utilizamos técnicas que se llaman de estas invasivas de la privacidad, tecnologías de esta naturaleza, y por lo tanto nuestro nivel de riesgo en teoría sería bajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos muchísimos datos, tenemos muchos socios y tratamos muchísimos datos, con lo cual nos hemos colocado o nos han colocado en una situación de riesgo intermedio. ¿Qué significa esto? Pues significa adoptar una serie de precauciones que son, por otro lado, bastante elementales y de sentido común. No estamos pidiendo, no se nos pide nada realmente extraordinario. Fundamentalmente que tengamos cuidado con que nuestros ordenadores no sean usados o tengan acceso terceros que no estén autorizados, poner unas contraseñas individuales para cada ordenador, utilizar pues lo que utilizamos todos, antivirus y cortafuegos adecuados, hacer copias de seguridad con una periodicidad semanal, en fin, utilizar cuando enviemos un correo a distintos destinatarios pues el sistema con copia oculta o bien con algún software que impida que los destinatarios conozcan a quién se ha remitido también los correos, etc. Nosotros en el capítulo tenemos un problema y es el problema de la propia estructura y funcionamiento de una organización sin ánimo de lucro. Funcionamos con cientos, decenas de voluntarios. Por lo tanto, no tenemos centralizado pues los ordenadores y cada uno queda a la responsabilidad de cada uno el tener estas precauciones que, por otra parte, son precauciones habituales, ya no solamente en el ámbito profesional, sino incluso en el ámbito personal. Nosotros no podemos establecer o imponer el cambio de contraseña o tener o imponer determinadas limitaciones a la hora de contactar con Internet o tener determinados cortafuegos, en fin, porque la estructura del capítulo lo impide y por lo tanto queda a vuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, los ficheros, lo que hicimos fue organizar el capítulo internamente con los ficheros que ya habíamos entregado a la agencia en su día y que ahora tenemos que organizar nosotros con este principio de responsabilidad proactiva que os comentaba. Tenemos 3 ficheros, uno de asociados, que incluye todo lo que son las relaciones de la asociación, incluido los asistentes a los eventos que organizamos. Está también el fichero de proveedores y está también el fichero de encargados de tratamiento. Los encargados de tratamiento son aquellos proveedores de servicios del capítulo que, en fin, por la necesidad de la prestación de este servicio, necesitan acceder a datos personales, fundamentalmente asesores fiscales, gestores, contables o informáticos. Y luego tenemos la obligación de informar, que es, como ya os comentaba, es uno de los principios. Tenemos la obligación de informar a todas aquellas personas que nos han cedido los datos de qué tipo de tratamiento estamos haciendo con los datos, cuál es la legitimación que tenemos para el tratamiento y para qué fines hemos recabado y hemos recogido esos datos. Eso que nos obliga a incorporar, desde luego, los párrafos estándar de protección de datos en todas nuestras comunicaciones con el capítulo. Y por último, la cesión de datos. Yo tendría que haber puesto quizás la no cesión de datos. La cesión de datos a terceros está permitido siempre que consienta el titular, la persona titular de los datos que se van a acceder, pero en el caso del capítulo tenemos que poner como criterio fundamental el no se ceden datos a nadie. Por lo menos no se ceden datos a nadie sin cumplir con el reglamento y sin ser autorizado expresamente para ello por digamos, el responsable de protección de datos del capítulo. El capítulo, el PMI, tiene una organización
mundial, con capítulos en todo el mundo, tenemos relaciones muy cordiales con capítulos llamados amigos, podríamos tener incluso comités conjuntos con personas de ambos capítulos, por lo que sepáis que estamos haciendo una cesión de datos de carácter internacional, si hiciéramos eso. Y las cesiones de datos de carácter internacional son especialmente delicadas, sobre todo si se tratan de cesión de datos a países que no forman parte de la Unión Europea o que no han cumplido con los protocolos o que no tienen una normativa adecuada para la cesión de estos datos. En fin, simplemente quería advertir algo al respecto. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que, bueno, después de esta pequeña introducción, pues voy a remarcar? En realidad no voy a hacer otra cosa nada más que repetir o insistir un poco en cosas que ya he comentado antes. Pero lo primero que he puesto es el correo, el info@pmi-mad.org. Cualquier comunicación que recibamos de un socio, de un invitado, de un ponente, de un asistente a un evento, de cualquier relación con nosotros, que diga que ejerce sus derechos de acceso, oposición, supresión, limitación del consentimiento o portabilidad, o una queja simplemente como protección de datos, y no ha hecho uso de esta vía, que es la que pone expresamente en los párrafos estándar, por favor, comunicarlo, o comunicado vuestro correo personal o correo del capítulo, comunicarlo inmediatamente en info@pmi-mad.org. Recordar que el capítulo no tiene centralizadas las listas de correo. Por lo tanto, cabe la posibilidad, y de hecho ha ocurrido en alguna ocasión, que un socio se dé de baja y, sin embargo, siga vivo en alguna lista de un branch, en alguna lista de un taller, de un grupo de discusión o de un grupo de trabajo. Por lo tanto, reciba comunicaciones a pesar de haberse dado de baja. Bueno, pues en ese caso, probablemente lo que haga será escribir al responsable de ese comité, de ese grupo de discusión, diciendo que no quiere recibir más comunicaciones. Inmediatamente, por favor, trasladarnos esta información a través de este correo. Por supuesto, la confidencialidad, vuelvo a insistir. Firmamos el documento de confidencialidad y lo debemos de practicar. Por lo tanto, no podemos permitir que nadie sin autorización tenga acceso a los datos de los que disponemos y, por supuesto, tampoco podemos utilizarlo para fines diferentes de aquellos para lo que nos los han cedido los titulares de los mismos, ¿no? Recogida de datos, consentimiento. Bueno, otra vez hablar del tema de la recogida de datos. El consentimiento, cuando estemos hablando de alguien que no forma parte del socio del capítulo, es necesario recabar su consentimiento expreso antes de recoger los datos a través de los formularios que tenemos en la página web, utilizar los formularios web para los eventos en los que existan socios del capítulo y no socios del capítulo. Por otra parte, también es muy importante recordar que las fotografías y los vídeos son datos personales y, por lo tanto, es necesario recabar expresamente el consentimiento para grabar a alguien o para hacer unas fotografías, y que estos consentimientos se pueden revocar en cualquier momento. El envío de correos y comunicaciones, siempre que utilicemos el correo del capítulo, y en cualquier caso utilizar, por favor, los párrafos estándar de protección de datos, y siempre con copia oculta. Nunca hagamos, cuando enviemos un correo a una lista de correos, un mensaje a una lista de correos, nunca lo hagamos abierto a todos los destinatarios, ¿no? La cesión de datos, o más bien no cesión de datos, los datos se quedan dentro del ámbito del propio capítulo, para los que fueron cedidos. Custodia de los datos, otra vez voy a retomar lo que hemos estado hablando antes cuando hemos hecho el análisis de riesgos, cuando he hecho referencia al análisis de riesgos del capítulo. Custodia de datos, no podemos dejar que un tercero no autorizado acceda a los datos o que estos se puedan alterar o se puedan destruir. Por lo tanto, mucho cuidado con el acceso de terceros a nuestros ordenadores, contraseñas, copias de seguridad, antivirus, cortafuegos. Si tenemos soportes informáticos, tenemos datos, custodiarlos bajo llave. Si tenemos datos en papel, recogida de datos en papel, también custodiarlos bajo llave. No reutilizar estos papeles, destruirlos no tirándolos a la papelera si no es posible a través de una destructora de papel. Y bueno, más o menos estas son las recomendaciones básicas, que son las elementales para cualquier diligencia de cualquier persona que tiene un ordenador o que maneja datos en general. Y las violaciones de seguridad hay que comunicarlas. Es decir, cuando tengamos la sospecha de que ha habido alguna violación de seguridad que pueda poner en peligro
la custodia de los datos o que pueda incluso ser utilizados de una manera torticera, pues debemos de ponerlo inmediatamente en información al propio capítulo a través del info arroba o a través directamente del correo del responsable de protección de datos del capítulo. Si habéis perdido un ordenador, si habéis perdido un pendrive, si ha habido un software malicioso que ha entrado en vuestro ordenador y puede acabar haciéndose con los datos que tenéis ahí, por favor comunicarlo. Comunicarlo por varios motivos. Uno, porque la propia normativa exige, en algunos casos especialmente graves, de violaciones de seguridad, que se comuniquen a aquellas personas que se hayan visto afectadas por esta violación, y en algunos casos especialmente graves es necesario incluso comunicarlo a la propia Agencia de Protección de Datos, y la normativa establece un plazo de 72 horas para comunicarlo. Luego, las redes sociales, pues insistir, cuidado con las redes sociales, cuidado, por ejemplo, especial cuidado con WhatsApp. WhatsApp es una red social, es una aplicación que utiliza a veces los datos o que puede utilizarlos. En fin, se ha montado un revuelo hace poco con una aplicación muy tonta que se llama FaceApp, que, bueno, probablemente sea un poco exagerado, pero bueno, cuidado con las redes sociales. En WhatsApp, si damos de alta a un grupo de WhatsApp de una persona sin autorización, inmediatamente estamos divulgando su número de teléfono y sus datos a todos los integrantes del grupo de WhatsApp. Bueno, yo he acabado con las recomendaciones y para no aburrir más y cumplir un poco el tiempo, incluso, no sé, creo que he ido más rápido de lo que tenía previsto, quiero llegar a una conclusión o dar una conclusión, y es que pensar siempre en protección de datos. Cuando hagamos una lista de distribución, cuando vayamos a organizar un evento, cuando vayamos a crear un grupo de discusión, cuando vayamos a contactar con alguien, pensar en términos de protección de datos. Pensar en que los datos pertenecen a la esfera íntima, a la esfera de la privacidad, que es un derecho muy protegido y que por lo tanto debemos de cumplir con una serie de cautelas y requisitos si queremos no ponerlos en una situación de riesgo. Os dejo aquí los 3 correos, el de info@pmi-map.org que he comentado varias veces, el responsable de datos que es Jesús y que vosotros todos conocéis y que está oyendo este webinar, y el mío. Cualquier consulta, duda que os pueda surgir en protección de datos, por favor, hacérnoslo llegar. Hagámoslo entre todos, mejoremos entre todos, creemos la seguridad entre todos, cumplamos la normativa entre todos. No os quiero, en fin, quizás he sido un poco alarmista. Lo que sí quiero deciros es que la protección de datos en el capítulo se ha llevado y se lleva de una manera bastante razonable. Jesús ha estado desde hace muchos años al mando y responsable de la protección de datos y lo ha hecho con una extraordinaria solidez, y la estructura de datos del capítulo es bastante sólida. Aparte que no tratamos datos especialmente sensibles y la gran mayoría de nuestros datos son de socios que están amparados a su vez, o que tenemos un cierto amparo en nuestro derecho a tratarlos, también la ley orgánica de asociaciones, porque la ley orgánica de asociaciones no solamente establece derechos, sino también establece obligaciones de los socios, como por ejemplo figurar con datos en un registro de socios de la propia asociación. Así que no os alarméis, los datos que utilizamos no son sensibles, no estamos utilizando datos que tengan que ver ni con la orientación sexual, ni los ideológicos, ni las creencias religiosas, ni con datos étnicos, por lo tanto no tendríamos especiales niveles de riesgo. Quizás el riesgo está, como he comentado, en el volumen de datos que tratamos y en la necesidad de que nadie con un software malicioso o que pudiera tener acceso a estos datos y por lo tanto utilizarlos para fines que no son precisamente para los que fueron recogidos. Y voy a acabar con un chiste. Siempre me dicen que en comunicación que hay que empezar con un chiste y acabar con uno. Normalmente mis chistes son malísimos, así que os voy a colgar uno que tiene que ver con el sentido común, ¿no? que tiene que aplicarse a toda esta política de protección de datos, y que, como veis en este chiste tan malo que os cuelgo aquí ahora mismo en la pantalla, el sentido común brilla por su ausencia. Nada más, si tenéis alguna pregunta o alguna consulta, bueno, está aquí Jesús, que seguro que alguna acotación tiene que hacer, o alguna pregunta puede responder también a cualquier consulta que hagáis. Nada, muchas gracias. ¿Quién es el de las almorranas? Buena pregunta. No lo sé, yo pienso que es este de aquí.
¿Preguntas? Parece que ha quedado todo claro. Sí, yo tengo una pregunta. Santiago, hola. Hola, Charo. Desde aquí, Charo. Yo tengo la pregunta sobre ese proceso que has indicado en cuanto una persona se pone en contacto con nosotros y que hay que derivarla. Es que no he entendido muy bien todo eso, ¿vale? No, es que no lo he entendido. Que había que derivarla al buzón de info en caso de que... De que quiera ejercer alguno de los derechos que tiene que ver de acceso, rectificación, oposición, limitación de tratamiento, lo que le concede a toda persona, a todo particular que ha cedido datos a un tercero para su tratamiento, tiene una serie de derechos. Cuando nos envíen un correo diciendo, oiga, no quiero que trate más mis datos, quiero oponerme al tratamiento, quiero recibir información sobre los datos que ustedes están tratando, los datos que tienen míos, personales, ¿para qué finalidad? O me quejo porque están ustedes enviando los correos con copia abierta y todas las personas, todos los destinatarios, bueno, en fin, cualquier incidencia de la naturaleza que sea, que no haya ido por esta vía, porque cuando nosotros enviamos un correo hay la posibilidad de que el destinatario ejerza estos derechos a través de este correo, pero si no lo ha hecho así y lo ha enviado a vuestro correo personal, no lo hagáis vosotros directamente, en fin, hacerlo, es decir, bloquear el dato si es un señor que dice que no quiere recibir más correo, pero inmediatamente comunicarnos porque tenemos que tener conocimiento de que alguien que esté ejerciendo sus derechos, alguien que quiere presentar una reclamación, una queja, para tratarla adecuadamente y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer con ella, ¿no? Es decir, Vale, o sea, es redirigirlos directamente nosotros al buzón de info, ¿no? O, bueno, en fin, si queréis también, en fin, Jesús perdona, al de Jesús o al mío, pero Vale. sobre todo el info, que es donde Sí. en teoría se debían dirigirse todas estas vicisitudes. Vale, perfecto, entendido. Muchas gracias, Santiago. Hola, oye, sí, ¿me oís? Soy Fernando García. Hola, Fernando. Sí, bueno, del branch del País Vasco. Oye, Sí. yo te quería comentar un tema, porque nos ha pasado más de una vez. Claro, cuando hemos querido hacer alguna campaña para alguna jornada, hemos pedido los datos de la gente que está, digamos, asociada al capítulo. Pero, claro, no lo hemos recibido y ahí al final no es como ha quedado, bueno, lo movió Sergio Santos, pero claro, a veces si quieres hacer una convocatoria, pues te interesa tener los datos, los mails de la gente que está asociada al capítulo de la zona del País Vasco. Yo no sé si hay algún problema, es decir, si el capítulo puede compartirlo con un branch, por ejemplo, o si esto, digamos, si es necesario pedir una autorización específica a la gente que es asociada. No sé si lo habéis tenido ese problema alguna vez. No, la verdad es que es la primera vez que me lo consultan. La verdad es que yo siempre daba por hecho que cuando se constituía un branch convocabais a aquellas personas que eran socios del capítulo y que tenían residencia en el ámbito territorial del branch. Lo daba por hecho. Verás, Fernando, con toda cautela, porque a lo mejor debería pensar un poco más en ello. Sí. Pero en principio, esta es una actividad propia de la asociación. Y por lo tanto es posible que alguno de los socios del capítulo pudiera oponerse a recibir ninguna comunicación del branch una vez que sea hecha. Pero a que en el momento de la constitución del branch, el branch en particular se dirija a los socios del capítulo con residencia en el ámbito territorial del mismo, en mi opinión, y está aquí Jesús, en fin, a lo mejor si lo tengo que reflexionar un par de días te comunicará otra cosa, pero en principio no tendría que haber ninguna autorización previa, porque estaríamos dentro de las actividades propias de la asociación, que está distribuida territorialmente en branches, se organiza territorialmente en branches y por lo tanto hay que enviar la comunicación a los socios del capítulo por su propia organización interna. Una vez que vosotros hubierais comunicado a los socios del capítulo con domicilio, en fin, que es el criterio, creo recordar, que se emplea para participar o para ser miembro de un branch, en el ámbito territorial del branch, si alguno de vosotros no quiere recibir, estaría en su derecho de comunicaros que no quiere formar parte del branch y por lo tanto no quiere recibir ninguna comunicación del mismo. Pero en la primera comunicación, en principio no venía ningún inconveniente. No sé si he quedado claro, Fernando. Santiago,
Sí. Yo, si me dejáis aportar desde membresía, lo que se ha hecho en otras ocasiones es que cuando se quiere emitir un comunicado a nivel global o a nivel general a un área en particular, a una industria en concreto, a un branch, lo que hemos hecho es solicitarlo a membresía para que se lance un mailing con, digamos, con esos mails protegidos y desde la página web directamente al listado que correspondiese. En este caso, por ejemplo, sería al branch del País Vasco, ¿no? A todos aquellos que tengan o que tenga constancia de que residen en esa región, porque no todos los socios indican la zona en la que viven, en la que residen. Lo que nosotros hacemos es enviar un mailing a todos ellos y aquellos que están interesados contestan directamente al mail del branch o del grupo de interés o lo que correspondiese, ¿vale? No se envía el listado completo de socios como tal, sino que se solicita, se lance ese comunicado, el que corresponda, y son ellos los que, digamos, contestan de manera voluntaria si están interesados o no, aportando su mail. Es lo que se ha hecho en otras ocasiones, Fernando. Sí, porque de hecho eso apoya un poco el manejo centralizado de la información y evitar las listas, etcétera, que comentaba Santiago. Esta operativa es la que hemos seguido recientemente, por ejemplo, con el grupo de la construcción. Y yo, en mi opinión, es la que debemos seguir siguiendo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo, no sabía que se estaba utilizando este sistema. Desde luego es la única manera de evitar los problemas que hemos podido tener en el pasado. Y me parece que es la práctica que debemos implementar sin ninguna duda. Vamos. Y vale para cualquier grupo realmente, para un branch, para un grupo de interés, para lo que sea. Muy bien. Sí, me parece muy adecuado. De acuerdo, creo que queda claro, ¿eh? Luego, bueno, a la hora de solicitar hablaríamos directamente con vosotros, ¿no? O con info y os pediríamos, oye, pues queremos hacer esta actividad y convocar a los socios del País Vasco y tal, podéis enviar este correo, tal, ¿no? Sería el mecanismo. Fernando, sí. O a mí o al buzón info lo gestionamos desde membresía, al buzón info, con lo cual, digamos, yo tengo acceso a todos esos datos y yo os los puedo hacer ese filtrado para que se emita el comunicado desde la página web de manera oculta a todos ellos. Y luego son ellos los que voluntariamente deciden o no contestar o acudir al evento que estéis invitando, lo que correspondiese. Pero también te digo, Fernando, que el tema de localización de nuestros socios es complicado porque no todos indican correctamente los datos o no todos son reales, son ciertos, ¿vale? Y a veces ni siquiera se incluyen. Un detalle adicional, el socio no tiene la posibilidad de decir no quiero recibir correos de este branch, solo puede decir si quiere o no recibir correos del PMI. Sí, ¿vale? De acuerdo, claro. Sí. Bueno, en teoría podría también decir que no quiere recibir correos del branch. Pero no lo tenemos registrado, no hay ningún registro de eso. Podría en un momento determinado pues darse debajo de un branch solo o de un grupo de discusión o de un determinado grupo de trabajo, ¿no? Exclusivamente de él y no de nada más. Sí, pero Santiago, la base de datos lo que tiene es un indicador de si desea recibir información o no del PMI. Y es el que usamos. Solo hay uno. Sí, claro. Entiendo perfectamente. Es un problema de las dificultades de la propia estructura de la asociación, que es tremendamente descentralizada, ¿no? Y como es verdad que existen, sí que se generan listados de envíos y hay socios que están incluidos, pues, por ejemplo, la newsletter de Bolsa de Empleo. Hay socios que están inscritos en determinadas listas para envíos, ¿no? Te puedes dar de baja de una lista de esas. Estás suscrito, el capítulo te tiene suscrito a una lista que en su día quisiste suscribirte y de repente quieres que te eliminen. Eso sí se puede hacer, pero es algo, yo creo que circunstancial y que no todo se mueve con listas concretas, ¿vale? Yo estoy con Jesús, que al final somos un capítulo y como tal se emiten notificaciones de los servicios, de determinados eventos, grupos,
y al final es complicado controlar eso, salvo que esté suscrito a una lista particular de la que se le pueda retirar, una lista de correo. Lo ideal sería, de todas formas, que solo hubiera una lista, o sea, que el procedimiento que habéis estado hablando, que solo tengamos una lista única, o sea, o que todas estén absolutamente centralizadas. Y ese mecanismo de funcionamiento, cuando alguien quiere comunicar a los socios de un branch, cuando alguien quiere comunicar la apertura de un grupo de discusión o de un grupo de trabajo de algo, o cuando siempre, nunca utilizar listas individuales, sino siempre centralizarlas todas, ¿no? Sería la manera que tuviéramos el control. Además, evitaríamos probablemente el exceso de datos en los ordenadores de los voluntarios. Seguramente muchos de ellos tendrán cuadros Excel con datos personales de miembros del capítulo, con correos electrónicos, con teléfonos, y que no pasa nada, quiere decir que no tendrán que tener las cautelas habituales, pero que evitaríamos una cierta dispersión de datos, pero bueno, en fin, las dificultades son las que son y llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Yo creo que se hace así, Santiago. O sea, el mecanismo que estáis mencionando de las listas de distribución, esas listas al final quedan centralizadas en la plataforma que tenemos para gestionar las comunicaciones desde la web, que es Joomla. Entonces, esto es así. Ya no necesitamos que alguien se descargue información para hacer envíos, sino que está automatizado. Pues, si se quiere enviar unos correos a una lista, pues se envían con todas esas cautelas que tú dices centralizadamente. Y también se podría gestionar la pertenencia o la no pertenencia a alguien que decida que no quiere estar incluido en la lista de construcción o en la lista que sea. Pero este mecanismo de lista de distribución de correo pues puede ser útil y suficiente. De momento, vamos, que no pensemos que tenemos que manejar ficheros distribuidos a proteger en ordenadores de cada una de las personas, porque eso sí que es muy descontrolable. Vale, ¿hay más preguntas? Sigo sin saber quién era de las almorranas. Te lo dicen offline. Vale, pues Santiago, muchísimas gracias. A ti, Jesús, también muchísimas gracias por este trabajo. Y colgaremos, ya nos dirá José dónde el vídeo, porque muchas personas me contestaron que no iban a poder asistir, pero sí estaban interesados en conocer del tema. Muy bien. De acuerdo, gracias. Felices vacaciones a todos. Eso, Gracias igualmente. Buen verano. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, Adiós, gracias. Hasta luego.